Hola, hola a todos, Dios les bendiga, los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando de un capítulo que está en Habacuc 3, 2. Este capítulo de la Biblia fue escrito por el profeta Habacuc y titulado está como oración de Habacuc, ¿cierto? Una oración hermosa que él hizo en ese momento. Pero vamos a leer específicamente el capítulo 2 que dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia, ¿cierto? Si usted lee todo el capítulo es una oración muy bonita. De hecho, el capítulo anterior habla de todo lo que el Señor hace contra aquellos que son injustos, ¿cierto? Pero en este capítulo, Él está reconociendo esa soberanía de Dios, ¿cierto? Entonces, hay dos palabras que voy a usar y es aviva, ¿cierto? Avivamiento. Sabemos que la Biblia fue escrita antiguamente, el idioma original fue hebreo y el significado de avivamiento es volver a la vida o volver de los muertos, ¿cierto? O vida nueva, nueva vida. Entonces, él está reconociendo que él empezó a vivir cuando conoció la palabra del Señor. Dice, he oído tu palabra y temí. Ese reconocimiento de que no era cualquier palabra la que él había escuchado, era la palabra del Dios de sus generaciones antiguas, ¿cierto? Del Dios que a él de pronto le hablaron de niño, de ese Dios sobrenatural, de ese Dios hacedor de todas esas obras, el que libertó a su pueblo, que aún reconoció que su pueblo se había desviado de él a otros dioses, pero que cuando clamaban a él nuevamente, él volvía su rostro hacia ellos, ¿cierto? Entonces la otra palabra es tiempo, ¿cierto? Todos conocemos la palabra del tiempo. Pero entonces el significado antiguo de la palabra tiempo era un periodo destinado, ¿cierto? Entonces él lo que está queriendo decir aquí es, bueno, estamos viviendo este proceso, esta situación, o está sucediendo esto, pero en el tiempo del Señor, en el tiempo correcto, ¿cierto? En el tiempo destinado, volveremos a vivir, volveremos a nacer. Seremos levantados porque su misericordia se acordará de nosotros, ¿cierto? Y por su misericordia reverdecerán, ¿cierto? Reverdecerán, se gozarán en la salvación de su Dios, se salvarán y se deleitarán y exaltarán a ese Dios todopoderoso que los ha escuchado, ¿cierto? Entonces, si usted hoy se siente devastado, si usted hoy siente que ya no puede más, no olvide esta palabra. Estamos en el tiempo del avivamiento, ¿cierto? A veces escuchamos canciones y nos sentimos felices y gozosos y decimos estamos avivados, sin reconocer que ese significado de esa palabra es volver a la vida. O sea, yo estaba ya cometiendo delitos, pecados, en angustia, en ansiedad, en desesperación, pero llegó el tiempo del avivamiento. O sea, llegó mi tiempo de vivir, llegó mi tiempo de volver a nacer, ¿cierto? Pero de volver a nacer ¿dónde? En el Señor, en ese gozo inexplicable, en esa paz sobrenatural, en esa palabra que hemos escuchado y conocido, ¿cierto? Una palabra diferente, una palabra que, como lo dicen aquí, una palabra viva. Entonces, así como este profeta escuchó la palabra y temió y exaltó al Señor, que incluso dice que así padeciera hambre, necesidades, angustias, tribulaciones, ¿cierto? Aun cuando el rostro del Señor se apartara, él siempre se deleitaría y se gozaría en el Dios de su salvación. Ese mismo Dios es el que nosotros tenemos hoy. Es el mismo Dios que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el tiempo pasado y en la vida de hoy. Ese mismo Dios que anhela que usted se goce, que usted disfrute,
que usted busque de su presencia, que escuche su palabra y no sea solo escuché una palabra y ya no, sino que reconozca a este Dios maravilloso, a este Dios que no va a juzgarle, o sea, Él va a levantarlo, lo va a llevar a nueva vida, porque si ha llegado su tiempo, el Señor llega a eso, a darnos vida nueva y vida en abundancia, vida de paz y de tranquilidad. En el video pasado decía que Él llegaba a Jerusalén y todos lo hablaban como la entrada triunfal. Y esa entrada triunfal del Señor en este momento es en la vida de nosotros, ¿cierto? Que Él llega como ese Dios a darnos paz, tranquilidad, a hacer de nosotros vasijas útiles. Entonces, si ha llegado su tiempo, aproveche, entre en ese tiempo de avivamiento y surja nuevamente, déjese llevar por el Señor, que todo lo que hacemos en el Señor, todo lo que hacemos, lo que vivimos, todo obra para bien. Ese es el mensaje de hoy. Aquí, Alimento Diario de la Palabra, todos necesitamos un encuentro con Jesús, ¿cierto? Conocemos su palabra o la hemos escuchado, pero es importante cuando tenemos ese encuentro especial, ese encuentro con ese Dios todopoderoso que vino al mundo y entregó su vida por usted y por mí para que hoy también pudiésemos entrar a ese gozo de la salvación. Dios le bendiga.